Audio 4. Comunicando el cristianismo histórico en el clima del siglo XXI. Basado en el libro primero de las obras completas de Francis Schaeffer. Esta serie de audios nace de la biblioteca personal y las notas de estudio del pastor Guillermo de Lama, de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. A través de la lectura de 22 de las obras del Dr. Francis Schaeffer, el pastor Guillermo ha destilado no solo el contenido académico, sino sus propias meditaciones y aplicaciones prácticas para nuestra era. Libro El Dios que está presente. Audio 4 de 7. 1. La casa con la grieta oculta y el vecino bondadoso. Imagina que vives en un vecindario tranquilo, donde cada persona ha construido su propia casa. Tu vecino, a quien llamaremos Jaime, es un hombre amable, culto y moderno. Ha construido una casa impresionante, con una arquitectura contemporánea, llena de tecnología y comodidades. A simple vista, Jaime parece tenerlo todo resuelto, tiene éxito profesional, es un buen ciudadano y siempre tiene una sonrisa educada. Sin embargo, tú conoces un secreto sobre el terreno donde Jaime construyó su casa. Sabes que los cimientos de su hogar están asentados sobre una falla geológica activa. No es una cuestión de si la casa se caerá, sino de cuándo. Pero Jaime, siendo un hombre moderno que rechaza los viejos mapas de la geología, la Biblia y la verdad absoluta, ha decidido ignorar la realidad del subsuelo. Ha construido su vida bajo la premisa de que la tierra es firme porque yo siento que es firme. Con el paso del tiempo, como era inevitable, han empezado a aparecer grietas en las paredes de la sala de estar de Jaime. Estas grietas son la evidencia de que su teoría sobre el suelo, su cosmovisión sin Dios, no coincide con la realidad del terreno, el universo creado por Dios. Por las noches, el viento frío de la falta de sentido y el miedo a la muerte se cuela por esas grietas, helando el ambiente de su hogar perfecto. ¿Qué hace Jaime ante esta situación? Aquí es donde entra la tragedia del hombre moderno. En lugar de admitir que los cimientos están mal y que necesita reconstruir sobre la roca, Jaime se dedica a la decoración de interiores. Compra hermosos tapices, cuadros caros de arte moderno, o instala sistemas de entretenimiento ruidosos para cubrir las grietas. Cubre la grieta de la culpa moral con el tapiz del relativismo cultural, diciéndose a sí mismo que el bien y el mal son inventos sociales. Cubre la grieta del miedo a la muerte con el cuadro del consumismo excesivo, intentando llenar su vida de cosas para no pensar en el final. Sube el volumen de la música, activismo, trabajo, entretenimiento, para no oír el crujido de las paredes. Tú, como su vecino cristiano que le aprecia genuinamente, quieres ayudarle. Un día vas a su casa con un regalo. Llevas en tus manos un ladrillo sólido, un fragmento de la roca de los siglos, que es el Evangelio. Tocas a su puerta, él te abre sonriendo, y tú, con toda la buena intención, le dices, Jaime, necesitas este ladrillo para tu casa. Él te mira desconcertado. Mira sus paredes cubiertas de hermosos tapices y responde, gracias, pero no lo necesito. Mi casa es hermosa. Mira mis cuadros, escucha mi música. Soy feliz a mi manera. Ese ladrillo tuyo es antiguo y áspero, no combina con mi decoración. Te vas a casa frustrado y triste. Sientes que has fracasado. Has intentado compartir a Cristo, el ladrillo, pero ha rebotado contra la fachada de autosuficiencia de Jaime. ¿Te suena familiar esta escena? Es la experiencia de miles de creyentes hoy en día. Sentimos que lanzamos el Evangelio contra un muro de goma. Hablamos, pero no nos escuchan. Decimos Jesús salva, y ellos responden ¿de qué necesito ser salvado si estoy bien? Francis Schaeffer, en esta sección crucial de su obra, nos enseña que el problema no es el ladrillo, el Evangelio es poder de Dios, sino nuestra estrategia de comunicación. Hemos intentado amueblar la casa de Jaime antes de mostrarle que su casa se está cayendo. Hemos intentado ofrecerle la solución, el Señor Jesús, sin ayudarle a sentir primero la magnitud de su problema, que su vida sin Dios no tiene base real.
Schaeffer utiliza una metáfora poderosa que será el eje de este artículo: quitar el techo, taking the roof off. El hombre moderno ha construido un refugio para protegerse de las consecuencias lógicas de su ateísmo. Si realmente creyera que no hay Dios, debería vivir en la desesperación total, sin amor y sin moral, porque en un universo de pura materia, el amor y la moral no existen. Pero como no puede vivir así, construye un techo de ilusiones. Vive como si la vida tuviera sentido, aunque su teoría diga que no lo tiene. Para hablar del cristianismo histórico en este clima cultural, Schaeffer nos dice que no podemos simplemente lanzar verdades bíblicas desde lejos. Debemos acercarnos con amor y, con mucho cuidado, pero con firmeza, levantar esos tapices y quitar ese techo falso. Debemos ayudar a Jaime a ver las grietas. Debemos hacerle sentir el viento frío de su propia cosmovisión. No hacemos esto por crueldad. No le mostramos las grietas para burlarnos de su casa. Lo hacemos porque es la única manera de que él se dé cuenta de que necesita desesperadamente un nuevo cimiento. Solo cuando Jaime sienta el frío real y vea que sus tapices no pueden sostener el techo, estará dispuesto a escuchar acerca del arquitecto que puede darle un hogar verdadero. Muchos de nosotros tenemos miedo de hacer esto. Nos parece poco amable confrontar a alguien con la incoherencia de su vida. Preferimos hablar solo del amor de Dios. Pero Schaeffer nos recordará en este audio que el amor verdadero no deja que el vecino duerma tranquilo en una casa que está a punto de derrumbarse. El amor verdadero dice la verdad, incluso cuando la verdad es incómoda al principio. En este audio, aprenderemos el arte de esta comunicación. No se trata de ganar debates intelectuales para humillar al otro. Se trata de entender profundamente al ser humano del siglo XX y XXI, de saber dónde le duele, dónde están sus grietas ocultas y cómo el Evangelio de Jesucristo no es solo un adorno religioso, sino la única respuesta que encaja perfectamente con la realidad. Aprenderemos a hablar no solo al oído de las personas, sino a su conciencia, atravesando las barreras que han levantado contra la verdad. Prepárate, porque lo que sigue es un llamado a la compasión inteligente, aprender a diagnosticar la enfermedad del alma moderna para poder ofrecer, en el momento justo, la medicina exacta del gran médico. 2. El hombre que no puede vivir su propia teoría. Para entender por qué nos cuesta tanto comunicar el Evangelio hoy, debemos comprender primero qué le ha pasado a la persona con la que intentamos hablar. No es solo que no quiere escuchar, es que ha construido un sistema de defensa mental muy sofisticado. Francis Schaeffer describe este problema no como una batalla de intelectos, sino como una desconexión entre lo que el hombre moderno cree y lo que el hombre moderno es. Vamos a desglosar este problema en 3 partes sencillas para que podamos verlo con claridad y compasión. Primera parte, el problema de la radio mal sintonizada, el cambio en la verdad. Lo primero que notamos al intentar evangelizar es que parece que hablamos idiomas distintos. Tú dices Jesús es el Hijo de Dios y esperas que la persona entienda que estás hablando de un hecho histórico y divino. Pero la persona moderna, influenciada por el clima cultural que vimos en los audios anteriores, escucha algo muy diferente. Para el hombre del siglo XX y XXI, la verdad ya no es una sola cosa unificada. Les explico. Existe la verdad técnica, cómo funciona una lavadora o un cohete. Y existe la verdad religiosa, lo que te hace sentir bien. Cuando les hablas del Evangelio, ellos automáticamente lo archivan en la carpeta de cosas que hacen sentir bien, no en la carpeta de hechos reales. Por eso, pueden decirte, eso es maravilloso para ti, me alegra que te funcione, y al mismo tiempo rechazarlo para ellos mismos. No están debatiendo si es cierto, asumen que no es un hecho, sino una preferencia, como elegir entre helado de vainilla o de chocolate. Este es el primer muro contra el que chocamos, la pérdida del concepto de verdad absoluta. Si no abordamos esto, podemos pasar horas hablando sin comunicarnos realmente. Es como intentar sintonizar una emisora de radio. Si tú emites en AM y ellos escuchan en FM, el mensaje nunca llegará, por muy potente que sea la señal.
Segunda parte, el problema del techo falso, protegiéndose de la lluvia lógica. Aquí entramos en el corazón del pensamiento de Schaeffer para esta sección. Él nos explica que toda persona incrédula tiene un problema grave: su cosmovisión, su forma de ver el mundo sin Dios, no funciona en la vida real. Piénsalo de esta manera: si alguien cree sinceramente que el universo es solo materia, azar y tiempo, y que no hay Dios, entonces debe aceptar las conclusiones lógicas de esa creencia. ¿Cuáles son esas conclusiones? La vida no tiene propósito, eres un accidente biológico, el amor no es real, es solo una reacción química en el cerebro para perpetuar la especie, la moral no existe, matar o ayudar a una anciana son solo movimientos de átomos, no hay bueno o malo, solo lo que pasa, la muerte es el final absoluto, no hay esperanza. Estas conclusiones son aterradoras. Son como una lluvia ácida que quema el alma. Nadie puede vivir feliz bajo esa lluvia. Nadie puede mirar a su hijo recién nacido y decir honestamente: eres solo un cúmulo de células sin valor y sin propósito, fruto del azar. Es imposible. Entonces, ¿qué hace el hombre moderno? Construye un techo. Schaeffer explica que la gente construye un refugio lógico para protegerse de su propia filosofía. El ateo dice que no hay Dios, pero actúa como si la vida tuviera sentido. El materialista dice que no hay moral, pero se indigna si alguien le roba o le trata injustamente. El científico que cree que somos máquinas, llega a casa y besa a su esposa como si el amor fuera algo trascendente y real. Este techo es la inconsistencia. Vive en una contradicción. Su cabeza dice una cosa, ateísmo, falta de sentido, pero su corazón y su vida actúan de otra manera, buscando amor, justicia y belleza. Este techo les permite sobrevivir sin volverse locos de desesperación. Les permite comerse el pastel y guardarlo a la vez. Rechazan a Dios, la fuente de significado, pero quieren seguir disfrutando del significado de la vida, la dignidad y el amor. Tercera parte, el problema de la tensión invisible, donde duele la realidad. El problema pastoral es que, mientras ese techo esté ahí, la persona se siente segura. Cree que puede vivir bien sin Dios. Piensa: tengo mi carrera, mi familia, mis valores humanos, no necesito a tu Cristo. Aquí es donde Schaeffer introduce el concepto del punto de tensión. Cada persona, sin importar cuán atea o escéptica diga ser, vive en el mundo de Dios. No pueden escapar de la realidad de que fueron creados a imagen de Dios. Schaeffer llama a esto la humanidad del hombre, aquello que nos hace específicamente humanos. No somos máquinas, somos hombres. Y porque somos hombres creados por Dios, nuestra propia naturaleza grita contra la mentira del ateísmo. Existe una tensión constante, una fricción dolorosa, entre 1. Lo que dicen creer, el mundo es un accidente. 2. Lo que son en realidad, seres creados que anhelan eternidad, justicia y amor. El problema de nuestra comunicación es que a menudo ignoramos esa tensión. Les lanzamos versículos bíblicos sobre el techo, y los versículos resbalan y caen al suelo. Schaeffer nos dice que nuestro trabajo, y esta es la parte difícil y delicada, es encontrar dónde está esa tensión en la vida de la persona y presionar allí. No se trata de ser crueles. Se trata de mostrarles que su techo tiene goteras. Si alguien dice que no hay bien y mal, debemos llevarlo suavemente al punto donde admite que el holocausto fue realmente malo, no solo una preferencia social. En ese momento, chocan con su propia teoría. Si alguien dice que la muerte es natural y el final de todo, debemos preguntarle por qué llora con tanta rabia ante la tumba de un ser querido. Ese dolor le demuestra que la muerte es un enemigo intruso, no algo natural. El gran obstáculo es que la gente no quiere ver estas grietas. Prefieren subir el volumen de la televisión, trabajar más horas o distraerse con entretenimiento para no escuchar el crujido de su propia casa. Nuestro desafío como embajadores cristianos no es solo dar información, sino ayudarles a ser honestos consigo mismos. Debemos ayudarles a ver que, en el fondo,
Saben que su visión del mundo sin Dios es demasiado pequeña para explicar la grandeza de ser humanos. El problema es que intentamos sanar a alguien que insiste en que no está enfermo, aunque se esté muriendo por dentro. Nuestra tarea es, primero, ayudarles a ver la herida, para que luego puedan desear la cura. 3. La Biblia como manual de diagnóstico del alma. A menudo cometemos el error de pensar que la Biblia solo nos da el contenido de nuestro mensaje, que decir, pero olvidamos que también nos enseña el método, cómo decirlo. Cuando Francis Schaeffer habla de quitar el techo o de encontrar el punto de tensión, no está inventando una técnica de psicología moderna, está aplicando principios bíblicos profundos sobre la naturaleza humana y la evangelización. Para comunicar el cristianismo histórico en nuestro siglo, necesitamos volver a las Escrituras para entender dos cosas: la condición real del no creyente y la estrategia de amorosa confrontación. Analizaremos 4 pasajes clave que forman la base de esta apologética pastoral. Primero, la verdad ineludible. Todos saben que Dios existe. Romanos capítulo 1 versículos del 18 al 21 y el capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Romanos 1 versículos 18, 21. Este es el texto fundamental para entender el pensamiento de Schaeffer. El apóstol Pablo establece aquí un hecho universal: no existen los verdaderos ateos. Pablo dice que todos los hombres conocen a Dios. ¿Cómo? A través de la creación, lo que vemos fuera, y la conciencia, lo que sentimos dentro. El problema no es la falta de información. El problema es la supresión. La palabra clave aquí es detienen, o suprimen en otras versiones. Imagina una pelota de playa llena de aire. Si intentas hundirla bajo el agua en una piscina, tienes que hacer fuerza constante hacia abajo. En el momento en que te relajas, la pelota salta hacia arriba. Romanos 1 nos dice que el hombre moderno está gastando una energía inmensa tratando de mantener la pelota de la verdad de Dios bajo el agua. Saben que hay diseño, pero lo llaman azar. Saben que hay moral, pero la llaman contrato social. Esto es una noticia maravillosa para nosotros. Significa que cuando hablamos con un escéptico, no estamos tratando de introducir una idea extraña en su mente vacía. Más bien, estamos aliándonos con lo que él ya sabe en lo profundo de su ser, pero está luchando por ignorar. Como decía Schaeffer, el hombre inconverso vive en una tensión constante. Vive en el mundo de Dios, pero trata de explicarlo sin Dios. Nuestro trabajo bíblico es señalar esa tensión. En Romanos 2 versículo 15, Pablo añade que la ley de Dios está escrita en sus corazones y sus conciencias los acusan. Ese acusador interno es el aliado del evangelista. No tenemos que gritarles, su propia humanidad ya les está gritando que algo anda mal. Segundo, la estrategia dual, no responder y responder. Proverbios 26 versículos 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. A primera vista, estos versículos parecen contradictorios. ¿Le respondo o no le respondo? Schaeffer veía aquí una instrucción brillante sobre cómo manejar las cosmovisiones falsas. Versículo 4. No responda según su necedad. Esto significa que no debemos aceptar las premisas falsas del no creyente. Si alguien te dice, Dios no existe, así que la Biblia es un cuento, pruébame lo contrario. No debes aceptar debatir bajo su premisa de que la razón humana autónoma es el juez final de Dios. Si aceptas sus reglas del juego, te vuelves como Él, te vuelves racionalista. No entres en su casa defectuosa para debatir los muebles. Versículo 5. Responde según su necedad. Esto significa que debemos tomar su premisa falsa y llevarla hasta su conclusión lógica final para mostrarle que es absurda. Esto es lo que Schaeffer llama llevar al hombre al borde del abismo. Si alguien dice, la vida es solo materia y azar,
Tú respondes, según su necedad, muy bien, si eso es verdad, entonces el amor que sientes por tus hijos es una ilusión química sin valor, y el holocausto no fue moralmente malo, solo fue un evento biológico. Al hacer esto, no estás siendo cruel, estás cumpliendo el mandato de Proverbios, le muestras a dónde lleva su camino para que no se estime sabio. Le muestras que su teoría, ateísmo, destruye todo lo que él ama, humanidad. Este texto nos da permiso bíblico para usar la lógica negativa antes de dar la respuesta positiva. A veces, antes de poder predicar el Evangelio, la cura, tenemos que mostrarle al necio, en el sentido bíblico de quien niega a Dios, que su enfermedad es mortal y que su propia medicina no funciona. Tercero, la demolición compasiva, segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A veces los cristianos somos demasiado amables en el sentido equivocado. Pensamos que amar al prójimo significa no tocar sus creencias equivocadas para no ofenderlo. Pero Pablo usa un lenguaje de guerra y construcción, destrucción, fortalezas, derribar. Una fortaleza, o churoma, en el griego, era un castillo o prisión militar. Pablo ve las filosofías falsas, las religiones huecas y el ateísmo moderno no como puntos de vista interesantes, sino como prisiones que mantienen a las personas cautivas, lejos del conocimiento de Dios. El acto de derribar argumentos es un acto de liberación. Imagina a los bomberos derribando una puerta para sacar a alguien de un edificio en llamas. El hacha es destructiva, sí, pero la intención es salvadora. Schaeffer insiste en que quitar el techo es la aplicación práctica de este versículo. El techo es la fortaleza, el argumento falso que la persona ha construido para protegerse de Dios. El argumento, soy buena persona, no necesito a Jesús. Nuestra tarea, derribar esa altivez mostrando, con la ley de Dios, que nadie es bueno y que todos estamos bajo juicio. Pablo nos enseña que no luchamos contra las personas, no son armas carnales, sino contra los sistemas de pensamiento que las esclavizan. Amar a la persona significa odiar la mentira que la está matando. Cuarto, el ejemplo del Maestro, Jesús y la mujer samaritana, Juan capítulo 4 versículos del 7 al 18. Para ver todo esto en acción, solo tenemos que mirar al Señor Jesús. En su encuentro con la mujer samaritana, Él sigue perfectamente este proceso. Punto de contacto. El Señor Jesús comienza en el mundo real de ella, dame de beber. No empieza con teología abstracta, sino con una necesidad humana común, sed, agua. Creando la tensión, ella intenta desviar la conversación hacia temas religiosos tribales, judíos versus samaritanos, pero el Señor apunta a su necesidad insatisfecha, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Le está diciendo, tu vida, tal como la estás viviendo, no funciona. Estás vacía quitando el techo. Cuando ella pide el agua viva, aún sin entender bien, el Señor Jesús lanza el golpe certero a su conciencia, ve, llama a tu marido. ¿Por qué dijo eso? ¿Para avergonzarla? No. Lo hizo porque ella había construido un techo de justificación propia o negación sobre su vida de pecado, 5 maridos y el actual no era suyo. El Señor sabía que ella no podía recibir al Salvador sin antes reconocer su pecado. Él tuvo que quitarle el techo de su vida moral desordenada para que ella sintiera el frío de su culpa y la necesidad de un Mesías. El Señor Jesús no le dijo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida mientras ella seguía viviendo en adulterio y negación. Él la amó lo suficiente como para exponer su herida. Esto nos enseña que la evangelización bíblica no es un discurso de ventas prefabricado. Es un diálogo personal donde, guiados por el Espíritu Santo, ayudamos a la persona a ver que sus pozos terrenales, sexo, dinero, éxito, filosofía, están secos, para que desesperadamente deseen el agua viva. 4. El arte de la demolición amorosa.
Hemos llegado al corazón de la propuesta de Francis Schaeffer. Ya sabemos que el hombre moderno vive en una casa con cimientos rotos, su cosmovisión atea o humanista, pero ha puesto un techo falso, ilusiones de significado, para no mojarse con la lluvia de la desesperación. También sabemos que la Biblia nos autoriza y nos manda a derribar argumentos para liberar a las personas. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica sin convertirnos en personas desagradables o arrogantes? Schaeffer desarrolla aquí lo que podríamos llamar el método de la compasión dolorosa. Él nos invita a convertirnos en cirujanos del alma. Un cirujano a veces tiene que cortar y causar dolor para sacar un tumor, pero lo hace para salvar la vida del paciente. Aquí te explico los 4 pilares del pensamiento de Schaeffer para comunicar el Evangelio en este clima difícil, explicados de forma sencilla. Primer pilar, el aliado invisible, la humanidad del hombre. Lo primero que Schaeffer nos dice para animarnos es, no estás luchando solo. Cuando hablas con tu vecino ateo, con tu profesor escéptico o con tu hijo rebelde, tienes un aliado secreto dentro de ellos. Schaeffer llama a este aliado la humanidad del hombre. ¿Qué significa esto? Significa que, por mucho que una persona intente negar a Dios, no puede dejar de ser lo que Dios creó, un ser humano. Puede decir que es una máquina biológica, pero se enamora y llora. Puede decir que no hay moral, pero se enfurece ante la injusticia. Puede decir que la vida no tiene sentido, pero busca desesperadamente un propósito para levantarse cada mañana. El pensamiento de Schaeffer es brillante aquí, la realidad está de nuestro lado. El no creyente está peleando una batalla imposible contra su propia naturaleza. Intenta vivir en el universo de Dios como si Dios no existiera, y eso le provoca heridas constantes. Para nosotros, esto es un alivio pastoral. No tenemos que convencer a la persona de algo extraño, solo tenemos que mostrarle quién es realmente. Nuestro trabajo es decirle, tú dices que eres X, pero vives como Y. Tu vida grita que eres una creación de Dios, aunque tu boca lo niegue. Segundo pilar, la lógica del techo, protección contra el horror. Schaeffer nos explica que nadie puede vivir consistentemente con una cosmovisión sin Dios. Si fueran coherentes, tendrían que suicidarse, física o filosóficamente, porque el ateísmo puro lleva a la negrura absoluta. Entonces, ¿cómo sobreviven? Construyendo un techo. Este techo es una barrera psicológica que construyen en el punto donde su teoría empieza a doler. Ejemplo, un hombre cree que solo somos animales evolucionados, teoría. Pero cuando sostiene a su bebé recién nacido, siente un amor sagrado y trascendente, realidad. El punto de tensión, si su teoría es cierta, ese amor es falso. El techo, para no volverse loco, decide no pensar en ello. Se dice a sí mismo, bueno, el amor es real porque es bonito. Da un salto de fe irracional hacia el piso de arriba. Construye un techo para protegerse de la lógica de su propio ateísmo. Schaeffer nos enseña que la mayoría de la gente a nuestro alrededor no está analizando la verdad, está escondiéndose bajo estos techos improvisados. Son románticos sin base, quieren las flores del cristianismo, amor, dignidad, derechos humanos, pero han cortado las raíces, el Dios de la Biblia. Tercer pilar, el método, quitar el techo. Aquí es donde Schaeffer nos desafía. Nuestra tendencia natural es dejar a la gente tranquila bajo su techo. Decimos, bueno, mientras sea feliz. Pero Schaeffer grita, no, eso no es amor. Si el techo se va a derrumbar en la eternidad, y a menudo en esta vida, el amor nos obliga a quitarlo ahora. El método tiene 2 movimientos, como el ciclo de la respiración. Primero, el movimiento negativo, la ley, el juicio antes de dar el Evangelio, debemos mostrarle a la persona a dónde lleva su camino. Debemos empujarle lógicamente hacia las consecuencias de sus creencias. Si alguien dice, no hay verdad absoluta, tú debes, con gentileza, empujarle a la conclusión. Entonces, no puedes condenar el racismo ni el abuso infantil,
porque en tu mundo eso no es absolutamente malo, es solo una preferencia cultural diferente. Tienes que mantener esa presión. Tienes que quitarle el techo de moralidad subjetiva que ha construido. Tienes que dejar que la lluvia fría de su propia lógica le moje. Tienes que hacerle sentir el horror de un mundo sin Dios. ¿Por qué? Porque, como dice Schaeffer, nadie busca un Salvador si no se siente perdido. Según Ro, el movimiento positivo, el Evangelio, la gracia solo cuando la persona mira hacia el abismo de su propia filosofía y dice, es horrible. No puedo vivir así. Entonces, y solo entonces, le ofrecemos al Cristo de la gloria. En ese momento, el cristianismo no se presenta como una religión más, sino como la única respuesta que encaja. Le decimos, tienes razón, el racismo es horrible. Y tu sistema no puede explicar por qué es horrible. Pero el mío sí, el racismo es malo porque todos los hombres están hechos a imagen de un Dios santo. Ven, te presento a ese Dios. Cuarto pilar, la advertencia sobre la crueldad y la integridad. Schaeffer hace una aclaración vital en este punto. Este proceso de quitar el techo puede parecer una destrucción intelectual cruel. Dejar a alguien desnudo frente a la futilidad de su vida es algo serio. Por eso, Schaeffer insiste, nunca debemos hacerlo a menos que estemos dispuestos a recoger los pedazos. No hacemos esto para ganar un debate. No hacemos esto para sentirnos superiores intelectualmente. Lo hacemos llorando. Schaeffer decía que debemos hablar con la gente sobre el infierno y el juicio con lágrimas en los ojos. Si le quitas el techo a alguien y lo dejas en la desesperación sin darle el evangelio inmediatamente después, has sido cruel. El propósito de herir, con la verdad de la ley, es siempre sanar, con la verdad de la gracia. Además, este método requiere que nosotros seamos honestos. No podemos pedirle al mundo que examine sus cimientos si nosotros no estamos viviendo sobre la roca. Nuestra vida debe demostrar que el cristianismo sí funciona en el mundo real. Es un trabajo de paciencia y amor. Es decirle al vecino, amigo, no quiero solo decorar tu casa, quiero salvarte del derrumbe. Tu casa tiembla porque no está sobre la roca. Aquí está la roca. Es sólida, es real y es para ti. 5. El laboratorio de la vida diaria. Francis Schaeffer solía decir que, si el cristianismo es la verdad, entonces funcionará en el mercado, en la fábrica, en el hospital y en la mesa de la cocina. No necesitamos un púlpito para quitar el techo de las ilusiones de las personas, solo necesitamos estar atentos a las conversaciones cotidianas y tener el valor de hacer las preguntas correctas con amor. La teoría suena bien, pero ¿cómo se ve esto un martes por la tarde? A continuación, exploramos 4 escenarios prácticos donde podemos aplicar este método de apologética compasiva para guiar a las personas hacia la verdad. Escenario 1. En el trabajo, la queja sobre la injusticia. Imagina que estás en la hora del almuerzo. Tu compañero de trabajo, Carlos, que siempre se declara ateo o agnóstico y dice que la moral es relativa, está furioso. Su jefe acaba de promover a otra persona de manera injusta, robándole el crédito a Carlos. La reacción pasiva, lo que solemos hacer, escuchamos y decimos, lo siento mucho, Carlos. Voy a orar por ti. Esto es amable, pero no desafía su incredulidad. La aplicación del método de Schaeffer, este es un punto de tensión. La filosofía de Carlos dice, sobrevive el más apto, no hay bien ni mal absoluto. Pero la humanidad de Carlos grita, esto es injusto. No debería ser así. Tú puedes acercarte y decirle con suavidad, Carlos, te veo muy enojado, y honestamente, estoy de acuerdo contigo. Lo que hizo el jefe estuvo mal. Pero déjame hacerte una pregunta difícil. Según lo que me has contado antes sobre tus creencias, el mundo es una jungla donde el fuerte se come al débil. Si eso es cierto, ¿por qué estás enojado? El jefe solo está siendo el león más fuerte. ¿Por qué sientes que él debería haber actuado diferente? Al hacer esto, le estás mostrando la grieta.
Le estás mostrando que su indignación moral, que es real y válida, no cabe dentro de su teoría atea. Si él admite, bueno, es que hay cosas que simplemente no se hacen, entonces has quitado un pedazo del techo. Puedes responder, exacto. Hay una ley moral invisible que todos conocemos. Y si hay una ley moral, ¿no crees que sugiere que hay un legislador moral que nos hizo para la justicia, y no para la selva? Has usado su propia ira legítima para abrir una puerta al Evangelio. Escenario 2. En el funeral o la tragedia, el consuelo honesto. Este es el terreno más delicado, pero también el más fértil. Supongamos que visitas a una amiga, Ana, que no es creyente y acaba de perder a su madre. Ana siempre ha dicho que somos polvo de estrellas y volvemos a la energía del cosmos, negando la vida personal después de la muerte. Sin embargo, está devastada, llorando desconsoladamente. La aplicación práctica no es el momento para un debate intelectual frío, pero es el momento para validar su dolor contra su filosofía. Ana podría decirte entre lágrimas, no es justo, ella no debería haberse ido, siento que la he perdido para siempre y eso me mata. Tú puedes abrazarla y decir, Ana, tus lágrimas tienen razón. La muerte es un intruso. No es natural, en el sentido de que fuimos hechos para perdurar. Si fuéramos solo materia reciclándose, no te dolería tanto. Este dolor profundo te está diciendo que tu mamá era más que energía, era una persona eterna, y por eso su ausencia es tan incorrecta. Aquí estás validando su humanidad, tus lágrimas tienen razón, mientras desafías suavemente su cosmovisión, si fuéramos solo materia. Le ayudas a ver que su dolor es una prueba de que el ser humano fue diseñado para la eternidad. Desde ahí, cuando el momento sea propicio, puedes hablarle de aquel que venció a la muerte para que ese adiós no sea eterno. Escenario 3. Con los hijos adolescentes o universitarios, el reto de la belleza. Muchos jóvenes hoy son naturalistas estrictos en la escuela, creen que todo es ciencia y átomos, pero son románticos apasionados en su vida personal, aman la música, el arte, la naturaleza. El escenario. Tu hijo llega de la universidad hablando de cómo la ciencia ha refutado a Dios, pero luego se pone sus audífonos y se pierde durante horas escuchando música, diciendo que le hace sentir cosas profundas. La aplicación práctica. Siéntate con él y escucha su música. Luego pregúntale, hijo, explícame algo. Si tu profesor de biología tiene razón y solo eres una máquina biológica diseñada para sobrevivir y reproducirte, ¿por qué te gusta esta música? Estas vibraciones de aire no te ayudan a sobrevivir. ¿Por qué te hacen llorar o sentirte eufórico? Una máquina no se emociona con una sinfonía. Estás presionando el punto de tensión. Estás quitando el techo de su materialismo. Tu amor por la belleza es la prueba de que no eres una máquina. Tu profesor puede explicarte las ondas sonoras, pero no puede explicarte la belleza. Necesitas una respuesta más grande. El cristianismo te dice que amas la belleza porque fuiste creado por un artista infinito. Tu corazón musical encaja con el Dios de la Biblia, no con el azar de la evolución. Escenario 4. En temas sociales, el defensor de los derechos humanos. Vivimos rodeados de personas apasionadas por causas sociales, ecología, derechos de la mujer, lucha contra la pobreza. A menudo, estas mismas personas niegan al Dios de la Biblia, sin darse cuenta de que están robando los valores del cristianismo. El escenario. Estás tomando café con un amigo activista que dice, odio el cristianismo porque ha oprimido gente. Yo creo en la libertad y la dignidad humana por encima de todo. La aplicación práctica, en lugar de ponerte a la defensiva, usa la estrategia de Schaeffer, Proverbios 26 verso 5. Acepta su premisa para mostrar su fallo. Admiro tu pasión por la dignidad humana. De verdad. Pero ayúdame a entender. Si no existe Dios y somos accidentes cósmicos, ¿de dónde sacas la idea de que los humanos tienen dignidad? Si piso una cucaracha, no es un crimen. Si lastimo a un humano, tú dices que es un crimen.
¿Por qué? Sin Dios, el humano es solo una cucaracha más inteligente. ¿Quién le dio ese valor infinito a la gente? Es probable que se quede callado o diga, bueno, nosotros decidimos que valen. Tú respondes, si nosotros lo decidimos, entonces Hitler también podía decidir que los judíos no valían. Si el valor lo damos nosotros, se puede quitar. Pero si el valor lo da Dios al hacernos a su imagen, nadie lo puede quitar. La dignidad que tú defiendes solo está segura en la casa del cristianismo. En tu casa atea, los derechos humanos no tienen cimientos. Principios clave para aplicar esto diariamente. 1. Aprende a escuchar. Schaeffer pasaba horas escuchando antes de dar una respuesta. No puedes quitar el techo si no sabes dónde vive la persona. Pregunta mucho, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? 2. No busques ganar, busca amar. El objetivo no es dejar al otro callado y humillado. El objetivo es que se sienta incómodo con su mentira para que busque la verdad. Tu tono debe ser siempre de mendigo a mendigo. He encontrado pan, y creo que tú tienes hambre. 3. Vive la alternativa. Finalmente, la mejor forma de quitar el techo es que ellos vean que tu casa no tiene grietas en los cimientos. Cuando te vean sufrir con esperanza, trabajar con integridad y amar sin egoísmo, se preguntarán, ¿por qué su casa no se cae? Tu vida provocará la pregunta que tu boca podrá responder. La aplicación práctica del pensamiento de Schaeffer es perder el miedo a ser profundos en nuestras conversaciones. El mundo está muriendo de superficialidad. La gente anhela hablar de lo que es real. Si nos atrevemos a tocar los puntos de tensión con amor, veremos cómo el Espíritu Santo usa esas grietas para dejar entrar su luz. 6. Los peligros de callar y los peligros de hablar mal. Entrar en el terreno de la apologética compasiva y decidirnos a quitar el techo de las ilusiones de nuestros vecinos es una tarea noble, pero también peligrosa. Francis Schaeffer no era un ingenuo. Sabía que cuando los cristianos intentan confrontar la cultura, pueden cometer errores graves que dañan el testimonio de Cristo. Como un guía experimentado que advierte a los escaladores antes de subir una montaña difícil, aquí presento 4 advertencias vitales para nuestro tiempo. Estas no son sugerencias leves, son líneas rojas que no debemos cruzar si queremos ser fieles al Señor en nuestra comunicación. Advertencia 1. Contra la crueldad disfrazada de amabilidad. La primera y más grande tentación de la iglesia moderna es el silencio por miedo a ofender. Vivimos en la era de la tolerancia, donde el pecado supremo es decirle a alguien que está equivocado. Muchos cristianos piensan, no quiero hacer sentir mal a mi amigo ateo. Es mejor solo amarlo, ser amable y esperar que Dios haga el resto. Esto suena piadoso, pero Schaeffer nos advierte que puede ser una forma de crueldad. Imagina a un médico que detecta un tumor mortal en un paciente. El tratamiento, quimioterapia o cirugía, es doloroso, invasivo y hará sentir mal al paciente a corto plazo. Si el médico dice, pobrecito, no quiero amargarle el día, mejor le doy unas vitaminas y lo mando a casa feliz, ese médico no es amable, es un negligente criminal. Hermanos, el amor verdadero dice la verdad, incluso cuando la verdad duele. Si tu vecino ha construido su vida sobre la mentira de que no hay Dios, su casa se va a derrumbar eternamente. No es amoroso dejarlo dormir tranquilo bajo un techo que se va a caer. La advertencia aquí es, no confundan la cobardía con la prudencia. A veces callamos no porque amamos al prójimo, sino porque nos amamos a nosotros mismos y no queremos pasar el mal trago de una conversación incómoda. Debemos estar dispuestos a amar a la gente lo suficiente como para arriesgarnos a que se enfaden con nosotros momentáneamente, con tal de salvarlos eternamente. Advertencia 2. Contra el francotirador espiritual, ganar el debate, perder el alma. Esta es la advertencia opuesta y es igual de destructiva. Si algunos pecan por callar, otros pecan por hablar sin lágrimas. Al aprender el método de Schaeffer, quitar el techo, encontrar contradicciones, usar la lógica,
Algunos cristianos se sienten poderosos. Sienten que tienen un arma intelectual. Empiezan a buscar debates no para salvar a la persona, sino para destruirla y demostrar que los cristianos son más listos. Se convierten en francotiradores. Buscan el punto débil del ateo, disparan su argumento lógico, ven cómo la persona se queda sin respuesta y se van a casa sintiéndose victoriosos. Schaeffer decía con frecuencia, si no puedes llorar por la persona a la que le estás quitando el techo, mejor no lo hagas. Recordemos que cuando le mostramos a alguien que su vida no tiene sentido sin Dios, le estamos causando un dolor existencial terrible. Es como decirle a alguien que su madre ha muerto. No se da esa noticia con una sonrisa de satisfacción, se da con un abrazo y con dolor compartido. Si evangelizas para ganar discusiones, eres un metal que resuena. La gente no necesita ver cuán afilada es tu mente, necesita ver cuán grande es tu corazón. La advertencia es clara, la apologética sin compasión es diabólica. El diablo conoce la teología mejor que tú, pero no tiene amor. No seas como él. Advertencia 3. Una urgencia a los padres, el peligro de la burbuja de plástico. Padres, esta sección es vital para ustedes. Muchos padres cristianos cometen el error de pensar que su única tarea es proteger a sus hijos de las malas conductas, drogas, sexo, malas palabras, pero se olvidan de prepararlos contra las malas ideas. Crías a tus hijos en una burbuja cristiana. Solo escuchan música cristiana, van a escuela cristiana y sus amigos son de la iglesia. Nunca les hablas del ateísmo, ni de la evolución, ni del existencialismo, porque son muy pequeños o no quieres contaminarlos. El problema es que la burbuja siempre se rompe. Un día, tu hijo encenderá Netflix, o entrará a YouTube, o irá a la universidad. Y de repente, se encontrará con un mundo que tiene argumentos sofisticados contra Dios. Como nunca le enseñaste a analizar esos argumentos, nunca le enseñaste a ver los techos falsos de la cultura, tu hijo estará indefenso. Pensará, mis padres nunca me hablaron de esto. Quizás no tienen respuesta. Quizás el mundo tiene razón. No protejan a sus hijos aislándolos, protéjanlos inmunizándolos. ¿Cómo se inmuniza? Dándoles pequeñas dosis del virus bajo supervisión. Vean una película secular con ellos, adecuada a su edad, y, al terminar, hablen. Pregunten, hijo, en esta película el héroe dijo que, sigue tu corazón, es lo único que importa. ¿Qué pasa si el corazón de alguien quiere hacer daño? ¿Ves cómo esa idea tiene un techo falso? Enséñenles a detectar las grietas en las ideas de sus youtubers favoritos. La advertencia es, si no les enseñan en casa a diagnosticar la cultura los diagnosticará a ellos. No tengan miedo de exponerlos a preguntas difíciles bajo su guía amorosa. Es mejor que duden en la mesa de la cocina con ustedes, a que duden solos en un dormitorio universitario. Advertencia 4. Contra las respuestas enlatadas. Finalmente, una advertencia sobre nuestra pereza mental. A menudo queremos una fórmula mágica. Queremos un guión que funcione con todos, los 4 pasos para las 3 leyes de. Schaeffer nos advierte que cada persona es un universo único. El techo de tu vecino materialista es diferente al techo de tu sobrina que practica la nueva era. Si intentas usar el mismo discurso prefabricado con todos, no estás comunicando, estás recitando. Tratar a las personas como proyectos de evangelismo en lugar de como seres humanos creados a imagen de Dios es una ofensa. La gente huele a kilómetros cuando les estás soltando un discurso de ventas. Sienten que no te importan ellos, sino tu número de convertidos. Debemos estar dispuestos a escuchar. El método de Schaeffer requiere paciencia. Requiere pasar horas tomando café, escuchando las quejas, los miedos y las teorías de la otra persona antes de ofrecer la respuesta. La advertencia es, no lances el Evangelio como si fuera una granada de mano para salir corriendo. El Evangelio es un regalo que se entrega mano a mano. Requiere relación.
Requiere tiempo. Requiere que conozcas la atención específica de esa persona. Jesús no habló igual con la mujer samaritana que con Nicodemo. A uno le habló de agua, al otro de nacer de nuevo. El mensaje era el mismo, pero la entrada fue personalizada. Si somos perezosos y usamos respuestas enlatadas, estaremos hablando al aire. El llamado pastoral es al equilibrio radical, valentía mental y ternura de corazón. 7. No tengas miedo, la realidad está de tu lado. Al llegar al final de este audio sobre cómo comunicar el cristianismo histórico en nuestro tiempo, es natural sentir una mezcla de emoción y temor. La tarea que Francis Schaeffer nos ha encomendado, la de quitar el techo de las ilusiones de nuestros vecinos y exponerlos a la verdad, puede parecer intimidante. Quizás pienses, soy solo una persona común. No soy filósofo, no soy teólogo. ¿Quién soy yo para desafiar las creencias de mi profesor, de mi jefe o de mi mejor amigo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no sé qué decir después? Estas dudas son normales, pero quiero concluir este audio dándote la noticia más esperanzadora que un evangelista puede recibir. No tienes que tener miedo, porque la realidad es tu aliada. La esperanza, nadie puede escapar de ser humano. La gran enseñanza de Schaeffer en esta sección no es que debamos ser expertos en debate, sino que debemos confiar en la humanidad del hombre. Piensa en esto por un momento. El ateo más convencido, el escéptico más duro y el relativista más ruidoso tienen un problema que no pueden resolver. Siguen siendo seres humanos creados a imagen de Dios. Esto significa que, sin importar cuánto intenten negar a Dios con sus palabras, su propia estructura interna los traiciona a cada paso. Intentan negar la moralidad, pero su conciencia les grita cuando ven una injusticia. Intentan negar el propósito, pero su corazón se deprime si no encuentran una razón para vivir. Intentan negar el amor trascendente, pero no pueden evitar amar profundamente a sus hijos o parejas. Aquí radica nuestra inmensa esperanza. El no creyente está peleando una guerra constante contra sí mismo y contra la realidad. Es como alguien tratando de mantener una pelota inflable bajo el agua las 24 horas del día. Es agotador. Tú, en cambio, no tienes que inventar nada. Cuando compartes el Evangelio, estás nadando a favor de la corriente de la realidad. Estás diciéndole a la persona, deja de luchar. Deja de fingir que no tienes sed. Deja de fingir que la muerte no te asusta. Tengo el agua que tu propia naturaleza está pidiendo a gritos. No vas a la batalla desarmado. Vas armado con la verdad que encaja perfectamente con la cerradura del corazón humano. El cristianismo no es una filosofía extraña que intentamos forzar en la gente, es la pieza del rompecabezas que falta y que ellos, en el fondo, saben que falta. Un llamado a la acción, sé un refugio, no solo un martillo. Habiendo entendido esto, ¿cómo salimos al mundo mañana? ¿Qué hacemos con esta herramienta de quitar el techo? No quiero que salgas de aquí pensando que tu misión es ir por la vida rompiendo las creencias de la gente con arrogancia. El llamado a la acción es mucho más hermoso y profundo. Te invito a 3 compromisos prácticos. Primero, comprométete a la escucha radical. Antes de poder quitar el techo, tienes que saber dónde vive la persona. Schaeffer solía decir que, si tenía una hora para hablar con alguien, pasaba 55 minutos escuchando y haciendo preguntas, y solo 5 minutos compartiendo la verdad. La próxima vez que hables con un inconverso, resiste la urgencia de predicar de inmediato. Pregunta, ¿qué crees tú sobre el mal? ¿Cómo manejas la culpa? ¿Qué te da esperanza? Escucha para detectar el punto de tensión. Escucha para encontrar la grieta entre lo que dicen creer y lo que realmente viven. La gente está desesperada por ser escuchada. A veces, el simple hecho de escuchar con amor ya empieza a desmantelar sus defensas, porque el mundo sin Dios es un mundo sordo donde nadie escucha a nadie. Segundo, atrévete a hacer la pregunta incómoda con amor. Este es el paso de fe. Cuando el Espíritu Santo te muestre la contradicción en la vida de tu amigo,
ese techo falso que lo protege, ten la valentía de señalarlo. No lo hagas con un tono de te atrapé, sino con un tono de preocupación genuina. Diles, amigo, te quiero mucho, y por eso tengo que preguntarte, ¿cómo puedes vivir con esa contradicción? ¿Cómo puedes creer que la vida es un accidente y al mismo tiempo buscar tanto significado? Esa idea no te sostiene. Se va a romper. Es un riesgo, sí. Pueden enfadarse, pero también puede ser el momento en que despierten de la pesadilla. Recuerda, eres un bombero despertando a alguien en una casa en llamas. El zarandeo es necesario para salvar la vida. Tercero, prepárate para ofrecer el hogar verdadero. De nada sirve quitar el techo y dejar a la persona a la intemperie bajo la lluvia del juicio y el vacío. El propósito de mostrarles su necesidad es ofrecerles a Cristo. Ten el Evangelio listo en tus labios. No una religión de reglas, sino la buena noticia de una persona. Cuando tu amigo admita, tienes razón, mi filosofía no funciona, me siento vacío y culpable, no lo dejes ahí. Dile, ese vacío tiene forma de Dios. Esa culpa es real porque hay un juez santo. Pero aquí está la maravilla. El juez bajó del estrado y pagó tu fianza. Jesús es el techo sólido que ninguna tormenta puede derribar. Él es la verdad que no cambia. Él es el amor que no muere. Llévalos de la demolición a la reconstrucción. Ofréceles la seguridad de la casa del Padre. Conclusión final, la aventura de la compasión. Hermanos, vivir el cristianismo histórico en el siglo XX y XXI no es para cobardes, pero es la aventura más gloriosa posible. El mundo está lleno de refugiados filosóficos. Viven en chozas de paja construidas con ideas de YouTube, filosofías baratas y materialismo, y esas chozas se están cayendo a pedazos. Están mojados, tienen frío y tienen miedo, aunque sonrían en Instagram. Tú conoces el camino a la mansión. Tú tienes los planos de la realidad. Tú conoces al arquitecto. No te guardes esa verdad. No dejes que tus vecinos sigan durmiendo bajo techos falsos por miedo a ser políticamente incorrecto. Ámalos lo suficiente como para incomodarlos. Ámalos lo suficiente como para decirles la verdad. Si lo haces, no siempre ganarás aplausos. A veces te llamarán intolerante o anticuado. Pero otras veces, verás el milagro más grande que pueden ver los ojos humanos. Verás cómo se caen las defensas de una persona. Verás cómo el Espíritu Santo entra por las grietas que tú ayudaste a abrir, y verás a un alma pasar de la muerte a la vida, del absurdo al sentido, de la soledad a la comunión con Dios. Ese es nuestro llamado. Salgamos al mundo no como vendedores de moralidad, sino como testigos humildes del Dios que está allí, que no guarda silencio y que invita a todos a refugiarse en su verdad.